Muy buenas noches, amada familia en la fe. Estamos nuevamente con ustedes un jueves más para conversar con respecto a algunos temas que rondan y sabemos que están en algunos casos incluso acechando y con la intención de penetrar lo que es toda nuestra doctrina como Iglesia de Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio y también quiero dar la bienvenida a mi hermano Cristian Kaiser y a mi hermano Jackson Bianconi, para que podamos tener juntos este espacio de discusión con un tema bastante interesante e importante con respecto a lo que es el bautismo. Hay un poco más de discusión, creo, en esta noche, así que les invito a concentrarse y estar y acompañarnos durante todo este tiempo para poder aprender más y salirnos de algunas dudas con respecto a este tema. Bienvenido, Chris, bienvenido, Jackson. Gracias, Diego, y pues de igual manera un gusto compartir este panel con Jackson y pues también compartir temas importantes de la escritura, temas que quizás a veces podemos dar por sentados en la iglesia, pero que sin duda pues van teniendo algunos conflictos con nuevas ideologías que van apareciendo. Pues bienvenidos mis hermanos, es un gusto pues y siempre invitados a cualquier duda, cualquier comentario, pues son bienvenidos. Bendiciones. Gracias, Chris. Hola, Jackson. Hola, hola, buenas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Chris? ¿Y cómo está toda esa maravillosa audiencia cristiana y no cristiana que nos está escuchando en este día? Recordándoles que este espacio lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes, y porque Dios ha puesto en nuestro corazón el llevar su gloria a las naciones. Y perdonen si en algunos momentos nos podemos equivocar como humanos,
pero queremos con toda humildad y sinceridad poner parte del conocimiento que Dios nos ha bendecido y nos ha dado para el beneficio de toda la cristiandad. Es verdaderamente un placer estar aquí reunidos con ustedes a través de este medio electrónico. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Jackson y Chris, por esa cordial bienvenida. Y pues arrancamos con la temática de esta noche. Y bueno, como siempre lo hemos hecho, conceptualicemos con respecto a este tema, que es el bautismo. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo lo definen ustedes y qué podemos encontrar en la palabra? En este caso me gustaría empezar contigo, Chris. Pues la definición tiene que ser, obviamente, conforme a la palabra, y pues bautismo tiene directamente la connotación que es baptismo, ¿verdad? Que significa directamente sumergir. Y esa es la figura que se maneja en semejanza a la muerte de Jesucristo, que fue sepultado y pues resucita una nueva vida. Entonces, eso significa directamente bautismo. O esa es la manera que definiría pues también conforme a la Biblia. Muchas gracias. Sumergir, una palabra muy importante que tiene que estar claro para nosotros, ¿sí? Y algo que siempre tenemos que llevarlo, sobre todo porque, bueno, más adelante estaremos analizando esta situación porque es necesario, ¿no es cierto?, el sumergimiento. Y otra de las cosas que dentro del bautizo podemos irlo anotando y también guardando en nuestra mente es que el sumergimiento es necesariamente en agua, ¿sí? Sobre todo, ya vamos a entrar a aquello. Algo que tú nos puedas añadir, Jackson. Bueno, acertadamente, ustedes han dicho la clave de todo esto. Baptizo, que es la palabra original griega que no cambia mucho para el español ni para el latín, que son las palabras que más se utilizaron, evidentemente tiene que ver con el sumergir. Y todos los ejemplos que tenemos en la escritura tienen que ver con abundante agua y en lugares donde puede ser facilitada esa inmersión. De hecho, también los esenios y los judíos tenían rituales de bautismo de purificación, no con el mismo propósito con el que Jesucristo nos vino a enseñar, pero sí lo realizaban de esa forma, purificando con agua y sumergiendo a través de una inmersión total del cuerpo. Hay un versículo que por lo general avala, ¿no es cierto? Y justamente lo que estamos mencionando, digamos, y hacemos mucha relación. Un ejemplo sobre todo, y es con respecto al eunuco. No sé si ustedes recordarán, hermanos y hermanas, esta historia cuando él menciona, y esto podemos encontrarlo en Hechos, capítulo 8, versículo 36, que dice, yendo por el camino luego de haber conversado, ¿no es cierto?, con Felipe, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces vemos justamente un ejemplo detrás de esto, de que el bautizo y en el bautismo necesariamente sumergimiento en agua, ¿sí? Yo quiero comenzar y preguntarles esto, ¿por qué y qué más podemos ver dentro de la palabra de Dios haciendo referencia a esta inmersión en agua? Y cuando se llega o se tiene el proceso del bautizo, ¿qué es lo que está ocurriendo en él? ¿Qué es lo que estamos o qué es lo que se ve espiritualmente hablando? Jackson. Bueno, en el bautismo, que es un acto de obediencia derivado de la fe, estamos haciendo una representación de, como lo dijo nuestro hermano Cristian al principio, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El bautismo es un acto que corresponde, ¿no?, a nuestra fe y a nuestra confesión, y que es un mandamiento de Dios para todos nosotros como señal de un nuevo pacto, y también con una promesa muy especial, que es el advenimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, que es quizás el acto más importante de lo que significa el bautismo, porque cuando al principio el hombre pecó, el Espíritu de Dios fue retirado de él y perdimos la conexión con lo divino
perdimos la conexión con la espiritualidad y nuestro cuerpo quedó en la carne sujeto a pasiones. Con el bautismo, el Señor reconecta la parte espiritual que nos acerca a Él y nos reconecta al Señor a través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esa es una de las partes más importantes de esta simbología, ¿no? Que participamos con Dios en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección y en el advenimiento del Espíritu. Muchas gracias, Jackson. Chris. Pues creo que es bastante claro en el sentido de que hablamos de sepultura, ¿verdad? Cuando hablamos de sumergir, hablamos de la semejanza a sepultura. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, del 1 al 4, que nosotros cuando somos sepultados, cuando somos bautizados, que sería directamente decirlo, cuando somos sepultados en agua, estamos haciendo la semejanza de la sepultura de Jesucristo, ¿no? Otra cosa que también podemos ver es el nacimiento. Directamente, pues sabemos que cuando el feto está dentro del vientre está en agua y por medio de agua nace, ¿verdad? O sea, se tiene que nacer de esta manera, o sale del agua. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, tiene que nacer de agua y espíritu. Ahora, obviamente en ese tiempo, en ese caso, cuando hablamos del bautismo, no es solo que estamos hablando del obrar humano, no es aquel que está bautizando y el que está bautizándose, pues están participando allí, no es solo ellos dos, está Dios mismo allí presente. Por eso es el bautismo en agua y espíritu, ¿verdad? Es porque está Dios obrando allí. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Cuando hablamos del bautismo, cuando hablamos del Evangelio, que fue el tema anterior, hablamos de la vida, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos participando en semejanza a eso. En la vida, pues estamos viviendo una vida de pecado, pues somos sepultados, le damos muerte al pecado, somos sepultados y resucitamos una nueva vida. Esa es la simbología y eso es también el nacimiento. Muchas gracias, mis hermanos, y creo que está claro en este pequeño tiempo que ya hemos conversado que el bautizo es necesario, ¿no es cierto? Es una representación de lo que vendría a ser esa esencia mismo del Evangelio, una muerte, sería una crucifixión, ¿no es cierto? Una sepultura y una resurrección. Representado, y así lo dijo el apóstol Pablo, y vemos que necesariamente tiene que existir en este caso esa inmersión en agua. Lo que yo quisiera un poquito preguntarles ahora con respecto a algunos pensamientos que pueden estar o que ya han venido estando, pueden ingresar, con respecto al siguiente tema de discusión, que es ¿el bautizo salva? No sé qué me puedes compartir con esto, Jackson. Bueno, mira, hay cosas, ¿no?, que nosotros podemos decir, mira, esto salva, aquello no salva, esto salva, pero en realidad hay muchas cosas que salvan y es un conjunto de cosas que no podemos dejar de hacer. La Escritura dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios cree que le hay, que Él es galardonador de lo que le busca. Quiere decir que si yo me bautizo, pero no tengo fe, estoy incompleto, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si yo digo tengo fe, pero no me bautizo, también estoy incompleto, porque la Escritura también dice, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, que el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Quiere decir que en el discurso soteriológico, en el discurso de la salvación, hay cosas que tienen que ser en conjunto. O sea, yo no puedo proceder al bautismo sin fe, no puedo tener fe sin demostrar y evidenciar en mi fe a través de las acciones, ¿no? No es la obra, sino es la obediencia. En Romanos capítulo 10, versículo 9, muy utilizado por una fórmula que sustituye
a lo que se nos dio de los apóstoles como un ejemplo bíblico aprobado. Dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa es otra cosa, que está la confesión y la fe, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, si nosotros tomamos aisladamente todos esos pasajes y decimos, no, solamente la fe salva, quedaría por fuera el bautismo, ¿verdad? Pero si agarramos y no solamente confesando se salva, pero quedaría por fuera otras cosas. Entonces no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, que es el error que muchos grupos cometen, ¿no? Y dejan y relegan el bautismo como un mero requisito para pertenecer a la iglesia y no como algo importante dentro de lo que es el proceso de la salvación. Es ahí donde está el problema. En la Iglesia de Cristo la tendencia moderna, ¿no? Muchas personas piensan, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, porque nos critican, porque nos llaman los rapiditos, porque predicamos y bautizamos de una vez. Ahora yo pregunto algo, ¿es importante la opinión de las demás personas o es importante la opinión de Dios? De cumplir el mandamiento de Dios. O sea, ¿qué diferencia hay que yo le diga a una persona, mira, confiesa, ten fe y háblale a Cristo tu corazón, cosas que no están en la escritura, ¿no? De esa forma, y serás salvo. Y ya eres salvo y después te bautizas como para pertenecer a la iglesia. Creo que No nos nuestro corresponde a hermano nosotros. Jackson. A nosotros nos corresponde hacer lo que Dios nos manda. ¿No se Sí, escucha? por un ¿No se momento escucha lo que dije? te me fuiste, hermanos. Te me fuiste, Jackson, Ok. pero ya estás nuevamente. Bueno, entonces ese es el punto, que nosotros no podemos estar obrando conforme a lo que las demás personas porque nos digan, o porque no, que si lo bautizamos y después no viene más a la iglesia. Yo me pregunto una cosa, si eso lo hubiese pensado Felipe, el caso que pusiste con el eunuco etíope, no te voy a bautizar porque yo no sé si vas a perseverar, porque dice la escritura que el eunuco fue y otra vez Felipe fue arrebatado y no lo vio más. ¿Cómo sabía Felipe? Ahora otra cosa, si con el bautismo recibimos el Espíritu Santo, ¿no es mejor o no se regenera más rápido una persona con el Espíritu Creo Santo que probado en las escrituras? Corresponde a un ejemplo bíblico aprobado y también a un mandamiento directo dentro de las escrituras, porque todos los ejemplos de conversión son precedidos por un bautismo. Y aparte de eso, cuando las personas se compungen de corazón, o sea, cuando las personas creen, se arrepienten y se convencen, ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. O sea, tenemos que tener pecado un poquito. está el bautismo. Entonces, muchas personas hoy en día piensan que el bautismo es importante, que después de un curso de 3 meses es que te puedo bautizar para asegurarme de que no te vas a ir o que no se va a perder el agua. No sé, no entiendo mucho, no he entendido mucho esa parte. Y aún dentro de la iglesia de Cristo hay personas que piensan así, que yo no debo predicar, nosotros no debemos predicar arrepentimiento y bautismo, sino que debemos de predicar solamente fe, porque la fe es la única que salva, ¿no? La fe salva. Claro que salva, pero es un conjunto de cosas que se llama gracia y la gracia es un paquete donde viene todo. Entonces no puedo decir que esto es más importante que lo otro, sino que tengo que hacerlo conforme a lo que el ejemplo de la Biblia nos está dando. Gracias, mi hermano Jackson. Bueno, te me cortaste en 3 ocasiones, pero creo que la idea nos quedó bastante clara porque se fueron acoplando a esto, a lo que tú estabas mencionando. Y claro, va de la mano y me gusta esta referencia que tú mencionas en este momento como para poder entender que todo lo que vendría a ser, ¿no es cierto? Esta parte para llegar a ser salvos es como un paquete. Y creo que en la mayoría de ocasiones que hemos escuchado, se nos ha enseñado de alguna manera, siempre ha estado
y digo yo, no, a mí me enseñaron así estas 5 cosas para poder llegar a, y es pues el oír, que hace referencia a la fe, y también en esta parte, ¿no es cierto?, el creer, el arrepentirse, el poder confesarlo con nuestra boca y finalmente llegamos al bautizo por sumersión. Y es muy importante, algo que ya un poquito te nos adelantaste, pero bien lo has dicho, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen, no, con lo que se llama la oración de fe ya está todo, pero realmente no es así y la doctrina de la Iglesia de Cristo, pues nos lleva y en función de lo que vemos en la escritura, con los ejemplos aprobados que ha mencionado mi hermano Jackson, pues tenemos que llegar a concluir y eso es a realizar el bautizo, ¿no es cierto? Bautizarnos por sumersión en agua. En este caso, Cris, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esta pregunta? ¿El bautizo salva? Antes de responder la pregunta, quisiera mencionar acerca de lo que dijiste acerca de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Yo creo que hay muchas doctrinas de la Iglesia de Cristo, pero en especial esta es doctrina de los apóstoles directamente, es porque es de salvación, ¿no? O sea, eso no es algo que la Iglesia de Cristo se inventó hablando nacionalmente como podemos definirla, ¿no? Porque de ahí en sí, pues obviamente esto es parte de la Iglesia de Cristo en su concepto básico de Jesucristo, ¿no? El concepto de su esposa. Um, pero bueno, y respondiendo a la pregunta, pues es sí y no, porque sí salva, porque lo dice apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y pues y el ejemplo es bastante claro, ¿no? Quizás muy doloroso, muy fuerte, muy seco, quizás muy eh, radical. ¿Cuántos fueron los que se salvaron en el arca de Noé? 8. Esos 8 se salvaron por agua porque obedecieron a Dios. El resto murió por el agua porque desobedecieron a Dios. Entonces, el ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, porque el apóstol Pedro cuando dice el bautismo que corresponde a esto, está citando a Noé. Insisto, o sea, es los 8. O sea, si 8 se bautizan, pues 8 son salvos. Pero no solo por sí mismo, ¿verdad? No por sí mismo el bautismo salva, porque si no todas las personas que se meten en una piscina, pues serían salvadas, las personas que se meten en un río o al océano serían salvadas. Es por la obediencia, pero más que nada es por el poder de Dios. ¿Ya? Es Dios está participando allí en el bautismo. Obviamente, eso implica mi fe, eso implica la convicción, eso implica que yo estoy consciente de que esa es la voluntad de Dios. No es solo, ya insisto, no es solo por el mismo hecho del bautismo, porque por ejemplo, o si no, de lo contrario, pues entonces bauticemos nomás a todo el mundo y así no estén convencidos, pero van a ser salvos porque pues, se bautizaron, ¿no? Entonces, o sea, sí salva, pero es con una participación de Dios. Si no se participa, Dios no está participando en el bautismo, pues no somos salvos. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta nosotros o las personas que están yendo a bautizarse, ¿no? Es que eso es Dios conmigo. O sea, y es que es importante, ¿no? Cuando mencioné acerca del nacimiento, pues obviamente participa quien está dando a luz, ¿verdad? Y en cierto modo, quizás puede ser un gráfico un poco no tan bonito, pero el mismo hecho de nacer, nosotros nacimos del Espíritu Santo, allí también con el agua, ¿verdad? Entonces, no estamos participando solitos, ¿no? El bebé no nace solito, nace con la participación de quien está engendrando allí, y pues nosotros somos recreados también por medio de Cristo, ¿no? Estamos siendo nuevas criaturas por medio de esa participación de Dios, no solo por nuestro acto mismo de bautizarnos, sino porque Dios está obrando allí. Muchas gracias, Chris, por aquel análisis también. Y pues creo que estamos quedando y está quedando en nuestra mente bastante claro, ¿no? Es todo esto, y me gusta esta referencia, todo un paquete, todo un regalo completo de lo que es la gracia,
que incluye la fe, que incluye el arrepentimiento, que está ahí la confesión y necesariamente pues lo que es el bautizo, como bien ya se lo ha mencionado. Y algo que justamente Cristian lo dijo acá y me gustaría compartir con ustedes esta cita bíblica que es en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautizo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y justo lo que conversábamos la semana anterior, en el video anterior, pues aquí está, por la resurrección de Jesucristo, aspirando ¿a qué? A tener una buena conciencia, algo que tenemos que tener claro. Y bueno, ya un poco lo habló mi hermano Jackson, pero me gustaría que también ahora tú, Cristian, podamos retomar esto y Jackson, lo que puedas acotar sería muy enriquecedor para nosotros. Con respecto a esto que algunas denominaciones manejan y es, listo, ven, hagamos la oración de fe que se llama oremos, arrepiéntete, pide que el Señor Jesucristo venga a ti, que recibas el don del Espíritu Santo y listo, ya está, y dejan en ese punto. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto, Cris? Me parece que procuran simplificar el evangelismo, ¿verdad? Ya sé, y estoy de acuerdo con mi hermano Jackson cuando dice, si una persona en un corto tiempo cree y decide bautizarse, está bien, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros para limitar el poder de Dios? Pero cuando minimizan absolutamente todo esto, después de leer un libro, después de ver un programa de televisión o después de escuchar algo en la radio, pues dicen, haz esta oración de fe y después es la oración es exactamente copiada, no es yo diría una vana repetición, ¿verdad? Porque no hay siquiera algo que parezca natural allí. Generalmente esto, yo realmente no encuentro en la Biblia una oración que alguien haya dicho y que se pueda argumentar de que esa es la forma que hicieron los apóstoles o algo así por el estilo. No hay una evidencia que haya así. Alguien que suele, bueno, tengo muchas relaciones con este tipo de creencias y suelen decir, ¿verdad? En la Biblia no se debe quitar ni aumentar. Y digo, ok, muy bien. ¿Por qué aumentan la oración de fe? ¿Y por qué suprimen el bautismo? Entonces, están omitiendo y están sacando y están aumentando, ¿no? Y yo sé que mucho tiene que ver, y eso quiero también recalcar, cuando hablamos de los 5 pasos que generalmente decimos para la salvación, que muchas veces, en algunos casos pueden ir como, no son nombrados, por lo menos en algunos casos de hechos, pero pienso que todos están implícitos y difiero un poco con la confesión, porque el texto citado de Romanos es dado a creyentes, ¿ah? De que se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Ahora se cree para salvación, pero se tiene que confesar, ¿ah? Se confiesa para salvación. Eso es a cristianos, porque el apóstol Pablo está escribiendo una carta a los cristianos en Roma. Ellos tenían que seguir confesando a Dios, incluso si eso les cuesta la vida, porque ese era el riesgo que tenían que hacer. Tenían que confesar que Dios es realmente quien es, que Cristo es quien es, y pues que no importa si me van a matar, ¿verdad? Porque yo estoy confesando a Dios. Porque no importa solo si, es que muchos del argumento era, es que yo creo en mi corazón, pero no importa si yo confieso delante de estos ateos que Cristo no es Dios, porque yo creo en mi corazón. Entonces la idea es, también tienes que confesar con la boca. Eso, entonces, por ejemplo, yo sé que se hace, quizás en nuestro caso, una confesión delante de muchos testigos de que creemos eso. Yo creo que es bastante útil para que todos estén conscientes de que esa persona lo está haciendo conscientemente, pero la confesión directamente tiene que ver más con el cristiano. Entonces, vuelvo a insistir, volviendo a la pregunta, si es suficiente la oración de fe, diría, pues no puede ser suficiente algo que no es una enseñanza bíblica. Entonces, debemos dirigirnos a la enseñanza bíblica. Gracias, Cris. Y sin lugar a dudas estamos claros, ¿no? Es como que te quedas estancadito ahí en algo que
y me gusta justo lo que acabas tú de mencionar. No existe algo y no vemos un ejemplo, ¿no es cierto?, bíblico en donde solo exista una oración nada más. Y ahí está nuevamente, creo que volvemos a caer en el caso del eunuco. Si ya hubiese, después de todo lo que le enseñó Felipe, le ayudó a ver, el eunuco hubiera dicho, pudiéramos encontrar probablemente más bien una frase, listo, hagamos ora por mí para poder ser salvo, y se acabó, ¿no? Pero el eunuco entiende justamente aquello y dice, si aquí hay agua que impide que yo me bautice después de entender el mensaje, y gracias por aquello. Mi hermano Jackson, ya lo comentaste, pero algo que más puedas profundizar en esto sería enriquecedor para nosotros. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, te escucho. Yo les escucho. ¿Aló? Esto, Sí, me ahí escucho. volviste. Y ya estás nuevamente. Bueno, con respecto a esto, no. Ahora siento que está más cortado que antes. Sí, Jackson, lamentablemente Siento parece que que es, sí, se te va por y se te viene complacer ahorita. una tendencia aquí, porque no se escucha. No. ¿Pueden ir avanzando un momento? Ya, listo, no hay problema. Avanzaría entonces. ¿Sabes qué? Más bien, hermanos, hermanas, les invito a que nos acompañen a ver los siguientes cortes comerciales, como los llamamos, aunque no hay nada de comercio dentro de esto, sino es más cortes informativos, como ustedes ya lo han visto, mientras pues que el internet de mi hermano Jackson se va un poco nivelando para poder escuchar su intervención. Entonces, les dejo con los siguientes cortes. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Y hemos vuelto, amada familia, en la fe. Gracias por seguir acompañándonos.
En este momento, pues les comento que ya no vamos a poderle estar viendo a nuestro hermano Jackson, ya que procuramos ahorita que todo lo que es la red y la conexión, pues, se concentren en el audio de nuestro hermano para así escucharle. Solo mencionarles aquello. Así que mi hermano Jackson, aunque no le vemos, sabemos que está usted ahí. Y pues me gustaría pedirle de favor nos ayude, pues, respondiendo esta pregunta, aunque como ya nos dio unas pequeñas introducciones en su momento, nos ayude profundizando en alguna cosita más. ¿Sí? ¿Es suficiente la oración de fe? Bueno, mira, como te dije, todo esto es un paquete, ¿no? De la salvación. Tener fe es importante. Eso no se niega. Es necesario, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fórmula de oración de fe aparecida en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, corresponde a una exhortación del apóstol Pablo a los judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Y es donde él les dice, mira, necesitan aceptar, tienen que confesar y creer verdaderamente que Jesucristo es el que puede darle la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que en ninguna parte de la escritura nosotros encontramos que haya sido esa fórmula para poder llegar a recibir el perdón. O sea, en ninguna parte el apóstol manda, varones hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, hagan esta oración conmigo, repitan conmigo. Eso no sucedió. En ninguna parte de la escritura sucedió. Entonces, ¿cómo podemos tomar nosotros eso como un ejemplo si no se aplicó en el principio? Mas si se aplica, el arrepéntense y bautícense. Entonces, la oración de fe, la fe es importante, pero no es la forma en que se practicó al principio. Ahora, muchas personas buscan en textos oscuros la claridad que te dan otros textos que son más amplios y toman como ejemplo para decir, bueno, pero mira lo que pasó con el ladrón en la cruz, que fue perdonado y fuera, porque lo que pasa es que tienes que analizar qué es lo que sucedió allí. Primero, que la imposibilidad de realizarlo. Segundo, ¿quién se lo está diciendo? Dice Jonás capítulo 2, versículo 9, que la salvación es de Dios. O sea, es exclusiva de Él y Él puede hacer lo que quiera con respecto a lo que es la salvación. Y Él le dice, bueno, mira, yo te digo que estarás conmigo en el paraíso, porque es Dios que te está diciendo. Aparte de eso, el ladrón muere en la ley, no muere en la gracia. Entonces, son ejemplos que quieren extraer con pinzas para tener argumentos que no son válidos en una discusión de este tipo, pero que porque creo que es así, lo defiendo ciegamente. Entonces, no hay ninguna escritura que nos diga que la oración de fe es una práctica y que debemos nosotros seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, no es suficiente solamente. Dice la escritura que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en cuestión de la confesión, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es arrepentirse y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la forma. Entonces no veo tanta complicación en ello, simplemente que es una terquedad del hombre en querer hacer las cosas a su manera. Gracias, mi hermano. Y bueno, yo quiero cerrar esta pregunta compartiendo con ustedes lo que dijo el Señor Jesucristo y lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículo 5. Y creo que más claro que esto no puede estar. Cuando él dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer de agua. Y ya lo hemos dicho, ya lo hemos atado, ya lo hemos confirmado. No es suficiente, pues, solamente hacer una oración que en la mayoría de casos, según las experiencias que hemos visto, que hemos tenido incluso, muchas veces se convierte en una vana
repetición, ¿no es cierto?, de algunas palabras en algunos casos. Vamos a entrar en la última pregunta y tal vez no sé qué tanta discusión tan larga podamos tener. Sin embargo, pienso que es necesario decirlo y han sucedido casos y creo que conocemos ciertas experiencias con respecto a esto. ¿Es necesario bautizarme nuevamente si antes formaba parte de una denominación? Es una pregunta que lo he escuchado en varias ocasiones y me gustaría pues que podamos dilucidar con respecto a esto. Jackson, empezaríamos en este momento contigo. Bueno, mira, hay que hacerse un examen de conciencia de las razones y los motivos por las cuales yo bajé a las aguas del bautismo. Si yo bajé a las aguas del bautismo para participar o para ser miembro de una congregación sin entender que el bautismo corresponde a un acto de fe para la salvación de mis pecados, yo no me bauticé para perdón de pecados, sino que me bauticé para una afiliación de una congregación. Entonces, si esos fueron los términos en los cuales yo me bauticé, evidentemente necesito bautizarme nuevamente. Si el bautismo fue por aspersión, yo necesito bautizarme. Si el bautismo solamente fue en el nombre de Jesús, yo necesito bautizarme. Porque la fórmula bautismal dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que sucedió con unos hermanos que solamente habían sido administrados con el bautismo de Juan y no habían recibido el Espíritu Santo? Ellos tuvieron que bautizarse nuevamente porque lo hicieron de la forma incorrecta. Entonces, si yo me evalúo y quiero estar seguro de mi salvación, yo necesito decir, bueno, voy a bajar las aguas del bautismo para perdón de los pecados, para participar y para nacer de nuevo y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, mira lo importante que es lo del bautismo, que Jesucristo no tuvo necesidad de ser bautizado. El mismo Juan se lo dijo. Yo no tengo, mira, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú tienes que bautizarme a mí. No es necesario que tú lo hagas. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, sí es necesario que yo cumpla con todo. Y bajó a las aguas del bautismo y el Espíritu Santo bajó en señal de paloma. Y desde ahí comenzó la historia, una nueva historia en lo que era el ministerio de Jesucristo. La Biblia no lo dice, ¿no? Pero debemos de inferir que los apóstoles, siendo discípulos, se bautizaron en el bautismo de Juan también, siguiendo el ejemplo de su maestro, ¿no? Aunque la Biblia no lo relate. Y que después ellos, bueno, recibiendo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, completaron esa instrucción. Entonces, definitivamente, hay que hacerse una evaluación, un examen de conciencia. ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo me bauticé? Es más, aún nosotros debemos revisarnos. Si yo me bauticé porque en un momento determinado de mi vida tuve un problema económico, emocional, de enfermedad, de cualquier tipo, y no fueron las motivaciones correctas, o sea, yo no me bauticé porque yo me sentía pecador y culpable de mi pecado y necesitaba el perdón, sino que me bauticé por una situación emocional contraria a arreglar mi situación legal y espiritual con Dios. Tengo que reevaluarme sobre qué es lo que verdaderamente yo hice. Entonces, eso es importante y esa es mi opinión con respecto a esto. Gracias, mi hermano. Y bueno, justamente es un poco y viendo el análisis dentro de esto y es muy importante la evaluación, ¿no es cierto?, que uno pueda hacerse y hacer y meditar en cuál fue la razón principal por la cual se dio y se tomó el paso del bautismo. Me gustaría escucharte ahora a ti, Chris. ¿Es necesario bautizarse nuevamente si antes formaba parte de alguna denominación y estoy ahorita acercándome a la Iglesia de Cristo? Pues es necesario en cuanto se entiende que es para salvación. O sea, si es que esta persona se bautizó para cualquier otra cosa y quiere bautizarse para salvación, pues tiene que hacerlo. Algo que debemos de decir que varios de los conceptos modernos para salvación pues son estos modernos. Ninguno viene desde el inicio de la iglesia, salvo el que estamos hablando, del bautismo. Incluso el mismo bautismo por aspersión pues surge aproximadamente como el 200 después de Cristo, porque la idea era tratar de ayudar a las personas que estaban muy lejos o que vivían lejos de una fuente de agua, sobre todo en el caso de incluso que después se incluyó, o en ese tiempo se incluyó a los infantes,
que puedan ser bautizados, ¿verdad? O incluso para acceder a los enfermos. Quizás fue una buena intención, pero si no está cumpliendo la palabra de Dios, pues no es correcta, eso es todo. O sea, es la palabra de Dios. ¿Quién tiene más peso, no? ¿La palabra de Dios o las buenas intenciones? Quizás, por ejemplo, esto de la oración de fe, muchas veces puede ser una buena intención, pero si no cumple, pues tiene que bautizarse correctamente. Cuando una vez un hermano me dijo acerca de si yo le podía bautizar de nuevo, y yo dije, ok, pero ¿por qué quieres hacerlo, verdad? Porque tengo que preguntar. Digo, yo no te voy a decir que no porque no tengo el derecho, pero ¿por qué? Y él me dijo, es que realmente cuando yo me bauticé no estoy seguro si, si lo hice bien, si estuve convencido realmente del compromiso que estaba adquiriendo. Tal vez pienso que sí estaba comprometido o entendía, eh, hablando de intelectualmente acerca del bautismo, pero no creo que estuve convencido hacia él. Digo, verás, yo creo que tu bautismo fue correcto. Yo puedo bautizarte, le decía a él, pero Dios va a tomar en cuenta un solo bautismo. Tú puedes mojarte, meterte en el agua y tal vez yo puedo ayudarte si quieres unas 3 veces. Si es que eso es para tu bien, para que te sientas bien, lo puedo intentar. Pero Dios va a aceptar solo un bautismo. O sea, no es tanto cuántas veces se mete en el agua, ¿no? Porque no es la idea. Por ejemplo, cada año puedo yo decir, es que lo que pasa es que el año pasado no estuve tan convencido y este año sí. Pues porque ahí sería como un juego, ¿no? Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que cuando hicimos un compromiso real es con Dios y Él sí tiene en cuenta cuál fue el compromiso. Y de ahí de la manera que nosotros lo hagamos y lo hacemos de una manera errada, pues es nuestra responsabilidad. Um, pero igual manera, o sea, tampoco pienso yo, y estoy diciendo directamente yo, que no se le puede negar en caso de que alguien pidiese algo así. Incluso si yo estoy convencido de lo contrario, que está el correcto bautismo, pienso que uno no debería negarse, sabiendo sobre todo que es que uno no está dando la salvación por el bautismo, no, porque igual quien da es Dios, ¿verdad? Entonces, de igual manera, por ejemplo, cuando hermano Jackson mencionó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está mencionando, diciendo directamente, ustedes no recibieron el Espíritu Santo, entonces tienen que bautizarse correctamente. Entonces, si uno no sabe exactamente el corazón de la persona o la situación que la persona atravesó cuando se bautizó, pues debería permitirle, por decirlo así, no debería ser una traba más bien, porque de igual manera siempre uno tiene que tener en cuenta que quien está obrando ahí es Dios, y Dios sabrá si lo hizo de antes bien o no ahora. Ahora, lo que también pienso yo ya es que también tener cuidado en el torno a si es que una de las cosas que suele insistirse, ¿verdad?, de la iglesia, viene alguien de otro lugar y uno dice, usted tiene que bautizarse. ¿Por qué? Porque su bautismo estuvo mal. ¿Por qué? Porque fue otra iglesia diferente a la iglesia de Cristo. Ahora, si lo hizo correctamente, si lo hizo pensando en lo que dice la Biblia, si hizo con el compromiso que dice la Biblia, si hizo sabiendo que es todo lo que significa, yo pienso que es un bautismo correcto. Incluso si haya estado en un grupo denominacional que era en varios conceptos, ¿no? Pienso yo, o sea, vuelvo a insistir, ese es mi criterio personal, porque aquí estamos hablando de opinión, ¿no? Porque obviamente el bautismo, según Pablo, pues lo hace, pero es el único caso que se menciona, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, muchos van a verlo de forma distinta y por eso insisto en el hecho de que es mi opinión. Gracias, Chris, gracias, Jackson. Y sin lugar a dudas, pues en esta última pregunta entra mucho ese análisis que uno puede hacer y también pues ya la posición de cada uno de los que estamos en este espacio, ¿sí? En ese sentido, yo también pudiese compartir y mencionar y conociendo un poquito de cerca lo que es una denominación, ya que durante 7 años de mi vida estuve estudiando en un colegio que enseña pues
es una doctrina muy distinta de la de Iglesia de Cristo. Y en ese sentido yo pudiese compartir que es necesario hacer justamente esa evaluación, ese discernimiento de, bueno, ¿cómo fue y por qué fue, ¿no es cierto? Y cuál fue el fondo del bautizo que tuve en alguna denominación, y ya cuando estoy conociendo la verdad, ver y aquello. Y yo personalmente pienso en este punto que sí es necesario realizar el bautizo, ya que si bien es cierto, ¿no es cierto? También el bautizo, pienso y considero, es una aceptación también de la enseñanza de lo que es la Iglesia de Cristo, es una aceptación de la doctrina de los apóstoles y también de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pienso, una forma de decir, bueno, acepto ahora todo lo que dice la palabra y lo que se me está enseñando, que hay ciertas diferencias muy grandes con respecto a algunas denominaciones. Entonces, igual, insisto, esta es una posición mía como Diego Espinosa, así como la de mi hermano Cristian y la de mi hermano Jackson. No sé si ustedes quieren aumentar alguna cosa en esto, y si no, pues ya es tiempo de irnos despidiendo y de un poquito más temprano que los otros jueves. Jackson. Bueno, esto de bautismo ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, sobre todo en los ámbitos de la Iglesia de Cristo, en donde se está cuestionando hoy en día si lo que hemos practicado es lo correcto o no. No hay otras denominaciones que se estén cuestionando sus métodos. La duda se presenta es porque hay personas que quieren parecerse a otras y no creo que es el camino. Hay un camino de respeto, pero hay un camino también de convicción, de saber y estar seguro que lo que estoy haciendo es lo que la Escritura me está mandando, lejos de dogmatismos o lejos de posiciones extremistas. Es simplemente la verdad pura que aparece sencilla en las Escrituras. O sea, no hay un fanatismo en esto o una idea de llevar la contraria a otros grupos religiosos. Es simplemente una cuestión de convicción, de fe, de decir esto es lo que dice ahí la Escritura, y no hay otra cosa que oscuramente pueda deslucidarse de otros pasajes. Entonces es algo tan bonito estar convencido de que tú estás en lo correcto, no por vanagloria, sino por convicción y seguridad de tu salvación. Entonces, el administrar el bautismo a personas que verdaderamente abren su corazón y que sienten la necesidad de querer ser salvos y de participar conjuntamente del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es muerte, sepultura y resurrección, es algo muy, muy hermoso. Y es uno de la identidad de la Iglesia de Cristo, que nos define como personas que verdaderamente queremos hacer lo correcto. Gracias, mi hermano Jackson. Chris, ¿algo que quieras añadir? Sí, bueno, o sea, lo que quiero que quede claro en el sentido es que el bautismo es necesario, o sea, tiene que ser. Es algo que Dios lo definió así. Y siempre pienso, ¿Dios pudo haber definido de otra forma? Claro que sí. Él es, como dijo mi hermano Jackson antes, el único que tiene la autoridad para salvar. Pudo haber dicho, lo decía recientemente en un estudio que hice para acá, para Machachi, pudo haber dicho Dios, súbanse a una montaña y griten que Dios es Dios, que Jesucristo es Cristo, y con eso son salvos. Si lo hubiera dicho Dios, lo deberíamos hacer. Si Dios hubiera dicho cualquier cosa, o sea, porque es Dios, Él puede decir qué hacer. ¿Quién tiene autoridad para decir cómo somos salvos? Es Dios. Y pues obviamente, ¿dónde encontramos eso? En la Biblia. El humano no tiene el derecho a decir cómo va a ser salvo, de ninguna manera. Entonces, ese es el punto de la obediencia. ¿Quién tiene la razón? Es Dios. Si la palabra de Dios dice que esto es para salvación, pues esto tiene que ser para salvación. Si la palabra de Dios me dice tiene que ser por sumersión, tiene que ser por sumersión. Si dijera no es por sumersión, es por un vaso de agua,
pues sería por un vaso de agua. Si dijera, no es por sumersión, es por simplemente porque se mojan la cabeza, pues sería así. Pero la Biblia es específica, lo señala como la sepultura, lo señala por directamente nacer de agua y espíritu. Entonces, es así, o sea, de ahí lo demás es desobediencia si uno quiere hacer de cualquier otra forma. Entonces, es importante que de todo corazón y humillados ante Dios, pues busquemos obedecer a Dios. Decíamos la vez pasada cuando hablamos del pecado, el pecado es buscar una opción distinta a la que Dios da. Y muchas veces las religiones vivimos o viven en pecado por eso, por buscar una opción personal, no la opción de Dios, una opción grupal, no la de Dios, una opción del grupo teológico, pero no la de Dios. Entonces ese grupo está en pecado. Cuando no vamos a estar en pecado, cuando vamos a hacer las cosas bien, es cuando estamos haciendo las cosas según la voluntad de Dios. Entonces, eso también es parte de la invitación de esta noche, hacer las cosas según Dios quiere. Muchas gracias, Jackson. Muchas gracias, Chris. Pues vamos a continuar predicando lo que Dios quiere y siempre basados en cómo son las cosas. Y eso es, pues, basados en la palabra de nuestro Dios. Ha sido un lindo tiempo en el que hemos podido compartir con ustedes, analizar algunas situaciones con respecto al bautizo y pues estoy seguro que ha sido de mucho provecho para todos los que estamos presentes. Yo quiero en este caso ahora pedirte, Cristian, que nos vayamos despidiendo, luego mi hermano Jackson, para ya dar por finalizado este espacio. Claro que sí, sin duda, pues la invitación es no creer a nosotros, creer a la palabra de Dios. Pero lo mismo con cualquier predicador. No crea al predicador, crea la palabra de Dios. Estudie. Ojalá esta noche le haya sentido esa inquietud, ¿verdad? Estos hermanos extraños están diciendo algunas cosas locas, entonces vamos a revisar lo que dice la Biblia. Hágalo. A eso es palabra de Dios, eso tiene más autoridad que nosotros. Si nosotros tenemos algo de autoridad, es porque la autoridad viene de la palabra de Dios, pero de ahí nosotros podemos estar errados, y es importante que usted escudriñe la Escritura. Entonces, nosotros queremos eso. Queremos que todos estemos convencidos de que la palabra de Dios es verdad y busquemos obedecerla. Entonces, eso es, si logramos eso, si logramos inquietar en usted a que estudie la palabra de Dios, yo pienso que yo me sentiría muy bien pagado de esa manera. Que saber que usted está estudiando, que usted está buscando de Dios, eso sería algo grandioso. Esperamos de que esto esté sirviendo, este espacio esté sirviendo para eso, o si no, pues también para ver una manera distinta de poder predicar, ¿verdad? De hablar de la palabra de Dios. Pues siempre un gusto compartir con mis hermanos tan distinguidos y sabiendo que otros hermanos más distinguidos quizás están viéndonos a través de la pantalla. Dios nos bendiga y hasta pronto, hermanos. Gracias, Chris. Jackson. Bueno, hermanos, por mi parte, un placer haberles servido y estar aquí compartiendo con mis hermanos y con todos ustedes. Como le ha dicho el hermano Cristian, sigamos perseverando en el Señor, obedeciéndole conforme a su voluntad y a lo que está escrito en su palabra para tener la confirmación de nuestra salvación. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Que la gracia, la paz y el amor del Señor esté con todos ustedes. Muchas bendiciones. Bendiciones también para ustedes, mis hermanos. Gracias por haber estado en este espacio compartiendo con aquellos que nos están viendo durante esta noche. Lo último que quiero compartir con ustedes, pues, es hacerles una invitación para este domingo 1 de octubre. Podamos estar juntos alabando y glorificando a nuestro Dios en el nuevo auditorio que se ha estrenado hace poco. Sí, y pues mencionarles que estamos ubicados en San Bartolo, ya acá en Quito, al sur de Quito, entre las calles Guamote y Saraguro. Justo al frente del Banco de Alimentos ustedes podrán encontrarnos. Las puertas están abiertas, si no me equivoco, desde 8:45, pero nuestro tiempo de adoración y de alabanza empieza a las 9:30. Así que sean cada uno de ustedes invitados y pues cuando estemos allá y podamos vernos y conocernos, será de mucho agrado y de mucha bendición, pues, el que podamos compartir este tiempo juntos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo espacio ya durante el mes de octubre. Bendiciones.
Jesús.